Hola, muy buenas noches. Hoy es lunes 29 de abril de 2024. Vamos a comenzar con una oración para continuar con este artículo de errores de grupos de misa en latín, más bien una homilía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, les damos las gracias por el honor que tenemos de venir a ser instruidos en la fe católica. Les pedimos que abra nuestro entendimiento para poder defender nuestra fe, para poder amarla, porque solamente se defiende lo que se ama. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con esta homilía de ahora Monseñor Altamira. En esto que ocurre en la Fraternidad San Pío X, demos ejemplos concretos. El caso de Monseñor Vitus Haunder en Europa, siendo que los obispos modernos son inválidos, está viviendo en las casas de la Fraternidad San Pío X y celebrando Monseñor Vitus Haunder, obispo moderno, que además tiene sacerdocio moderno, doble tema de invalidez. Repasemos las consecuencias. Primero, inválidas son sus misas tridentinas, pontificales o no. Segundo, inválidos son los óleos que él ha hecho para inválidas extrema unciones e inválidas confirmaciones. Tercero, inválidas son las confirmaciones que él ha dado, incluso utilizando otros óleos. 4, inválidas son las confesiones que la gente haga con él, e inválida será la absolución de sus pecados. Y la consecuencia más grave de todas, si le dejan celebrar misa como si fuera obispo válido, con mitra y báculo, y si le dejan hacer los óleos como si fueran válidos, ¿cuál es el problema de que él realice ordenaciones sacerdotales en la Fraternidad San Pío X? ¿O debemos esperar todavía un poco para que los fieles nos escandalicen? Pensamos que esto, el que Vitus Haunder haga ordenaciones sacerdotales, tal vez no esté muy lejos y allí se producirá algo gravísimo, pues serían ordenaciones sacerdotales inválidas y habría sacerdotes inválidos en la Fraternidad San Pío X. Como tristemente ya ocurre hace años en el Buen Pastor y en la Fraternidad San Pedro, donde hacen ordenar a sus seminaristas por obispos modernos. Pero padre, hay sacerdotes que mandan a sus feligreses a la Fraternidad San Pío X. Respondemos, por todos estos temas tan graves de invalidez y sus consecuencias, y por los temas de Francisco y de los falsos papas, los fieles no pueden ir allí a misa. No se puede mandar a los fieles a que asistan a misa en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X o a lugares así, con errores tan graves y con consecuencias tan graves. Ir a misa allí es, objetivamente hablando, un pecado grave, un pecado mortal por los errores graves que allí se sostienen. Ahora vamos a ver el tema de los sacerdotes modernos. Frente a los temas de invalidez de estos sacerdotes modernos y contra lo que se decía o enseñaba antes en la Fraternidad San Pío X, hoy en día se hace y se expresa que los sacerdotes modernos sí son sacerdotes válidos. Y así se dan los conceptos y se imparte la enseñanza en los seminarios, de donde seminaristas y sacerdotes jovencitos y no tan jóvenes arrastran consecuencias que son graves.
Primero, aquí vienen los ejemplos que nos da en su tiempo Padre Altamira. En las casas o capillas de la Fraternidad San Pío X se recibe sacerdotes modernos, se les permite celebrar y que los feligreses asistan a misas tridentinas, entre comillas, de dichos sacerdotes, con todos los temas de invalidez que existen allí. Pequeño detalle, parece asistir a una misa que no es misa y recibir solo pan y no a Dios en la Santa Comunión. Fíjense qué grave, ¿eh? Hacer una misa moderna donde no hay transubstanciación y tú vas creyendo que sí hay y no hay. Número 2. En las casas de la Fraternidad San Pío X, aquí mismo en Bogotá, la iglesia de los Sagrados Corazones ponen a los fieles a confesarse con estos sacerdotes modernos. Pequeño detalle, parece el estar diciendo los pecados a un simple laico que no es sacerdote y recibir una absolución de los pecados que no es válida. Tercero, la extrema unción. Cuando piden en la iglesia de los Sagrados Corazones en Bogotá la extrema unción para un enfermo grave, que no es feligrés de allí, siempre o muchas veces han respondido que no, que ellos se encargan en principio solamente de sus fieles, pues como sostienen que es válida la confesión y la extrema unción de los sacerdotes modernos, que esas personas pidan entonces al capellán moderno del hospital o al párroco moderno de la zona donde está el enfermo. Eso ha producido que varios fieles que van allí a misa hayan venido entonces a pedirnos a nosotros para ir a ver a esos enfermos. Y hasta una de las máximas colaboradoras de dichos padres ha tenido que hacer así y ha venido a buscarnos 3 o 4 veces. ¿Por qué se dan estas cosas? Recordemos que el antiguo superior máximo de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Bernat Felay, en su declaración pública del 15 de abril de 2012, estableció: nosotros declaramos reconocer la validez de la misa. Atención, se está refiriendo a la misa moderna y de los sacramentos. Atención, se está refiriendo a los sacramentos modernos, celebrados según los ritos promulgados por los papas Paulo VI y Juan Pablo II, ¿sí? Según la declaración del 15 de abril de 2012. Demos ejemplos para ver cómo se aplica lo anterior. En Bogotá, el prior anterior, al cual hemos apreciado y apreciamos mucho, pero en esto se equivocó gravemente, permitía que un sacerdote moderno venido del Ecuador y a pesar de los temas de invalidez, celebrara misa y confesara a los fieles. Este mismo padre, cuando era él superior de Salta, Argentina, recibió a un sacerdote moderno que venía de Brasil y también le dejaba celebrar la misa a pesar de los temas de invalidez. ¿Quién era ese padre moderno? El mundo es muy chico. Era el padre Leonardo Holtz, amigo y compañero de nuestro padre Angelo Melo. Pueden preguntar al padre Melo sobre el caso. El padre Holtz actualmente ha sido ordenado de nuevo con el verdadero rito católico por Monseñor Rodrigo da Silva. A este mismo sacerdote, el padre Holtz, siendo todavía sacerdote moderno y con sus temas de invalidez, se le permitía cada día, sin problema, celebrar en el seminario de La Reja, en Argentina, y hasta en el altar mayor. ¿Podrán hablarlo con él mismo? Pues en aquel tiempo estuvo allí de visita en Colombia desde Brasil. Tercer punto. Aquí en Bogotá, en la iglesia de los Sagrados Corazones, una persona me decía hace una semana que actualmente están permitiendo que un sacerdote moderno, con todos los temas de invalidez,
confiese a los fieles. No sé si también dice la misa. Dicho sacerdote moderno, si no me equivoco, es de Montería. En Buenos Aires, Argentina, el caso del padre Jorge Rotella. Esto me lo decía un antiguo feligrés de Buenos Aires. Allí uno de los priores, creo que hasta el año 2017, permitía que los fieles vayan a la misa de rito extraordinario que celebraba dicho sacerdote moderno, el cual era capellán de la base naval del Mar de Plata. La fraternidad San Pío X, en esto de sostener que sí son válidos los obispos modernos, los sacerdotes modernos y los sacramentos modernos, está igual que el Instituto del Buen Pastor y que la Fraternidad San Pedro, y está igual que la falsa resistencia de Monseñor Williamson Faure Cendejas. Monseñor Williamson tradujo al inglés para la revista de la Fraternidad San Pío X, Angelus Press, el artículo de los dominicos de Abrile, Francia, en el que estos dominicos defienden la validez de los obispos modernos. Nuestro amigo el padre Edgar Díaz, sabiendo que él era sacerdote moderno y por los temas de invalidez que hay allí, pidió a Monseñor Gerardo Cendejas que lo ordenara de nuevo con el verdadero rito católico. Monseñor Cendejas le respondió que eso no era necesario, pues el sacerdocio moderno que él tenía sí era válido. Pregunten personalmente al padre cuando venga, en esos días le fue a ayudar en el apostolado. Y tanto el Instituto del Buen Pastor como la Fraternidad San Pedro tienen el problema de que sus sacerdotes jovencitos, en todos o la mayoría de los casos, son ordenados por obispos modernos y por lo tanto tienen la ordenación sacerdotal inválida. Conclusión. La prédica quedó larga, terminamos abruptamente, deseando que ojalá el buen Dios y María Santísima permitan que haya luz. Sí, que haya luz. No es nuestra intención ofender a nadie. Pensamos, como decíamos, en las personas que van a misa a esos lugares. Y más aún pensamos en nuestros antiguos amigos y compañeros sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, deseando que con la gracia de Dios sepan reaccionar y podamos volver a luchar juntos como hacíamos antes. Bueno, nos está tratando de decir aquí en su momento, padre Altamira, ejemplos, casos concretos de lo que está ocurriendo en el mundo tradicional, ¿sí? Ya muchos, bendito sea Dios, salieron del modernismo, otros están saliendo, no digo que es un proceso rápido, es un proceso de amor con Dios, ¿sí? Un proceso en el que tú vas pidiéndole al Señor que te vaya mostrando esta realidad y tú vas haciendo tus esfuerzos para corresponder y renunciar. Y bueno, para los que ya salieron del modernismo, que ya comprendieron que realmente desde Juan 23 ha habido una infiltración muy grande en la Iglesia Católica y han hecho esfuerzos muy grandes por unir esta religión ecuménica, donde se dice falsamente y en contra de nuestro Señor Jesucristo que todas las religiones son iguales, y con ello muchas atrocidades y daños que se han hecho a las almas. Bueno, pues pasamos a, ¿no?, aceptar que la sede está vacante. Y ya de ahí te encuentras con otro mundo, ¿verdad? Un mundo de un montón de complicaciones. Y bueno, es natural, ¿no? Es natural porque pues no hay papa, entonces pues esto se vuelve mucho más complicado. Y hay que estar atentos también de las situaciones que hay dentro del mundo tradicional, ¿sí? Es una situación de muchas cosas, ¿no?, que hay que lidiar, ¿no?, que hay que lidiar en la práctica, ¿sí? Entonces, cuando los padres se enteran, los obispos, de que hay un lugar que es riesgoso, que es peligroso, bueno, pues intentan alertar, ¿no? Sobre todo en el tema, pues, de la liturgia, de los sacramentos, de la verdadera doctrina, ¿verdad? Que no vaya a estar confundida la doctrina. Y entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos. Oye, en este lugar, en esta fraternidad, tienen un obispo que es inválido y lo dejan hacer óleos
pero son inválidos, lo dejan confesar, pero es inválido, lo dejan celebrar misa, pero es inválido. Entonces también va a ordenar sacerdotes, ¿no? Lo cual va a hacer sacerdotes inválidos, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de denuncias que son necesarias para cuidar las almas, para alertar de las almas. Entonces empieza a avisar, ¿no? Estás en este ambiente, entonces sabe, por ejemplo, está el caso de este sacerdote Holtz, ¿no? Donde en la reja, en Argentina, le dejaban celebrar y todavía no estaba reordenado hoy, gracias a Dios, él ya está reordenado en la tradición y bueno, ya es válido. Pero en ese tiempo se pasaban estas reglas, ¿sí? Y algo que tiene la Iglesia Católica, pues muy bien cimentado, pues es la obediencia, ¿sí? Y bueno, si nosotros somos obedientes a las instrucciones de la Iglesia Católica, bueno, pues vamos a ir saliendo adelante, pero es cierto que hay cosas que no son tan negro, tan blanco, sino que pues hay situaciones que hay que ir revisando, analizando y bueno, pues ir tomando las decisiones. Entonces, en este caso, bueno, hemos terminado esta homilía que nos ayudó muchísimo a aclarar cosas, a que tú te intereses, a que tú te enteres y que no caigas en hacer tu propia religión. Es decir, hay situaciones en este momento como hay gente que dice, Dulce, pero yo a dónde voy a misa, no me queda muy cerca, entonces no me queda opción más que ir con los modernistas, pero es que en el modernismo no hay nada, no hay nada. Entonces, tanto como decir, pues es que no tengo nada que hacer en mi casa, me voy a trabajar, pues aunque yo no gane nada, ¿no? Cuando tú tienes que irte a trabajar, ¿no, varón? Porque tienes que sostener tu casa, ¿sí? Entonces, a veces hacemos cosas porque no tenemos la comprensión completa. Entonces, ¿qué hay que buscar? Lugares con verdadera doctrina y con verdadera ordenación sacerdotal, ¿sí? Ahora, concluyendo de lo que estuvimos viendo de esta homilía, recuerden que es muy importante, ¿no? Entender que el rito del bautizo en 1958 fue cambiado, ¿sí? Entonces, si tú estás bautizado, perdón, en 1969, me confundí de fecha, 1969 fue cambiado. Si tú estás bautizado después de ese año, sería muy aconsejable que te complete un sacerdote válido el bautizo, ¿sí? Porque te va a rezar todos los exorcismos que te quitaron. Y yo no sé tú, pero ya uno está muy enchamucado. Entonces, puedes pedir eso a un sacerdote válido, ¿sí? ¿Quién es válido, Dulce? Bueno, nosotros hicimos, cuando recién ingresamos en el mundo tradicional del sedevacantismo, hicimos unos directorios con la ayuda de Padre Pío Vázquez, ¿sí? Y de gente que era confiable, ¿sí? Entonces, tenemos un directorio de Estados Unidos, en algunos casos hay gente en Canadá, hay gente en Brasil, hay gente en Colombia, ¿no? Y varios de México, ¿sí? Y otros lugarcillos por ahí que hay en Australia, por ejemplo. Entonces hicimos ahí unos enlaces, los pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram Santidad en Camino, ahí están fijos, está tanto el de México como eh, el de otros lugares del mundo, ¿sí? Ahí lo pueden revisar. Y ahí ya cuando vayas yendo, ¿no? Te estés incorporando, vayas a misa, bueno, pues pide la completud del bautizo, ¿sí? Nosotros vamos a procurar, vamos a tener un retiro en octubre para que se vayan preparando en el interior de la República, ¿sí? Todavía no tenemos muy bien el lugar, ¿no? Tal vez eso vaya a ser ya muy pegadito, pero bueno, ustedes pueden ir ya, ¿no? Ir mostrando su interés y probablemente allá se va a hacer completudes de bautizos y confirmaciones, ¿sí? Entonces, no están confirmados si te confirmaron después del 69, porque lo más seguro es que lo haya hecho un sacerdote y no un obispo, y la confirmación la hace el obispo, ¿sí? Entonces, también eso es importante que sepan, ¿sí? Entonces, también probablemente van a hacer confirmaciones, ¿sí? Entonces, pues necesitas ponerte en contacto con nosotros para que vayas recibiendo la información, ¿no? Váyanse preparando
para que en ese momento lleguemos al retiro, haya una preparación previa y puedan hacer esta completud de los sacramentos. Muy importante, muy importante. Hay gente que no está casada, bueno, pues también se puede casar, ¿no? Podrían también, si tienen esa situación. O sea, el chiste es como irnos incorporando a la Iglesia Católica, ¿sí? Incorporando a la Iglesia Católica. Yo sé que esto a veces es difícil, es facilísimo entender para alguien que ya tiene claridad y toma la postura sede vacante, pero es muy difícil para quien todavía está en el modernismo. Es algo muy, muy poco claro. A mí se me figura como ese momento donde nuestro Señor Jesucristo está sanando la vista de alguien y le pone el lodo. Entonces dice, ya ves, y él como que dice, veo como si fueran árboles, ¿no? Algo así menciona. Y bueno, otra vez, ¿no? Le vuelve a limpiar los ojos hasta que ve. Entonces, como que, ¿no? Nos estamos percatando de algo que está mal en el modernismo, no nos gusta todas estas atrocidades que se cometen contra nuestro Señor Jesucristo, estas faltas de pleitesía, por qué obligan que en la mano, por qué se enojan tanto cuando una mujer usa el velo y es modesta su vestir, por qué les agreden, por qué ponen otras personas que no son los sacerdotes a dar la Eucaristía, cuando en el Antiguo Testamento, recordemos que tocar los vasos sagrados era algo gravísimo. Ahora imagínense tocar a nuestro Señor Jesucristo, peor. ¿Y por qué antes la misa era tan solemne, con tanto silencio, tantos cuidados, ¿no? Arrodillarte cada vez que pases frente al altar? Llegaba la gente antes, se preparaba, rezaban el rosario, y por qué ahora todo es tan rápido, ¿no? Como si hubiera prisa de págueme y váyase, ¿no? Entrega rapidita, no tengo ningún compromiso con ustedes, porque uno lee, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, pero uno leía los santos y todos tenían directores espirituales, ¿no? Tenían, ¿no? Su confesor y entonces, ¿no? Y entonces uno decía, ¿yo por qué no tengo? Y uno buscaba y no había quien quisiera, ¿sí? Y siempre decían que tenían muchísimo trabajo, lo cual no es así. No siempre es así, más bien es que están trabajando en lo que no deberían de estar trabajando, ¿no? Y cuando tú llegas a la tradición, hay una buena confesión, hay una dirección espiritual, hay un interés en la enseñanza. Por ejemplo, nosotros acabamos de empezar, el día de ayer Monseñor comenzó con la consagración a María y ya vieron qué consagración, ¿no? Cómo nos va hablando, cómo son los rezos, ¿no? Cómo va alimentando nuestra alma, cómo la va cuidando, ¿sí? Entonces, uno se pregunta por qué en el otro lado no, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la misa se ofrece el santo sacrificio de la misa por una intención. Todo el santo sacrificio de la misa, todo Jesús entregado al Padre es por una intención, ¿sí? Y porque en el modernismo se echaban, yo me acuerdo que llegué a una misa donde de puras intenciones se echaron como 40 minutos, puras intenciones, ¿no? Una tras otra, ¿sí? De 20 pesitos, ¿no? Por cada una, ¿no? Entonces no hay eficacia, pero usted vaya y pague, ¿no? Entonces, son varias cosas, ¿no? Que uno se va dando cuenta como que algo no está funcionando, ¿sí? Y cuando tú tienes un corazón sincero, realmente estás buscando la conversión, y entonces llegas a un lugar donde hay sacerdocio válido, y en verdad que notas la fuerza. Es así como un enfermito, ¿no? Yo puedo decir que yo tengo muchísimos años de enfermedad de mi alma, ¿sí? Mi conversión, ¿no? Fue hasta, o la permití, porque seguro que yo soy culpable de eso, pero yo permití mi conversión a los 36 años aproximadamente, ¿no? Hace 6 años. Entonces, yo llegué muerta en vida, muerta, muerta, ¿sí? No tenía ganas de nada, tenía depresiones, muchos intenté sin llevarlo a cabo, pero tenía pensamientos de suicidio, de desesperación, de por qué es así la vida, ¿no? De muchísimas cosas así. Y llego a nuestro Señor Jesucristo y durante 6 años estuve en el modernismo, ¿sí? 5 años y medio más o menos en el modernismo. Y bueno, ahí yo tenía fe, recé muchísimo, pero no tenía los sacramentos válidos, ¿sí? Aún así, no voy a decir, el Señor se apiadó mucho de mí, hizo una obra muy grande en mi alma. Y bueno, ahora que casi cumplo un año,
de estar con verdaderos sacramentos, porque yo llegué justo en Pentecostés, que fue 31 de mayo del año pasado, 2023, a la Fraternidad San Pío X. De ahí pasaron 3 meses y ya me fui al sedevacantismo, que además fue muy curioso. No les he contado esta parte de la historia, pero está muy buena. ¿Cómo fue que me enteré que era sede vacante? Fue muy curioso porque yo estaba estudiando la información, ya me habían hablado de que había un problema con la misa tradicional, ya les contesto en una parte de mi testimonio anterior, así se llama testimonio, véanlo porque está muy, muy interesante. Y empecé yo a revisar la información, ya me habían dicho que había problemas en la Fraternidad Pío X, las comprendí, me dijeron que iba a haber verdadera militancia, pero esa palabra, ¿no? Tan horrible que suena, pero hoy la amo, ¿no? Ser sede vacante, y reconocer que claro que la sede está vacante, tenía que estar sede vacante, si no, habría un padre que pusiera orden, ¿no? Porque el padre pone orden, ¿no? Y en esa falsa iglesia no hay orden, ¿no? Y, y sinceramente, ¿no? En el mundo tradicional hay muchas dificultades, ¿sí? Hay muchas dificultades también, no te voy a decir que es perfecto, ¿no? Hay dificultades, pero así como lo dice Monseñor Pierre Roy en un comunicado que alguna vez les transmití hace poco, en las jurisdicciones pequeñas que va teniendo cada obispo, se nota el orden que tiene el obispo, ¿sí? O sea, se nota que hay orden, ¿sí? Aquí, en verdad que, ¿no? Todo va como un relojito porque Monseñor es súper estricto, ¿no? En la observancia de nuestras almas. Entonces, es algo maravilloso, maravilloso, porque se nota el progreso en el alma. Y bueno, yo me acuerdo que empecé a estudiar, ¿no? Me habían hablado de que, no, pues son sacerdotes que resistieron, ¿no? Entonces no aceptaron ciertas cosas, pero bueno, yo todavía no oía esa palabra que suena así a excomunión, ¿no? Y me acuerdo que empecé a estudiar, llego con Padre Altamira en su momento, hoy él es monseñor, pero en su momento, me acuerdo que le escribí, me dijo que fuera con Padre Pío, tal, y en eso empiezo a leer todas estas homilías, yo se las estoy leyendo porque a mí me abrieron muchísimo los ojos. Y un día, recuerdo que veo uno de los videos de Padre Altamira en su momento, y entonces, cuando él dice, sí, yo soy sede vacante o algo así menciona, y yo así como, ¡oh! Soy sede vacante. O sea, en ese momento me cayó el 20 y primero me dio mucho miedo, ¿no? Era como, ay, qué feo suena esa palabra, hasta que empecé a comprender qué era eso, ¿no? Y después dije, claro que soy sede vacante, por supuesto que estoy en contra del Concilio Vaticano II y todo lo que me robó la fe, ¿no? Yo por eso he emprendido así una lucha de venganza contra el demonio, porque para mí él me quitó la fe, ¿no? Al haberse infiltrado en la iglesia, ¿no? Católica y haberla convertido en una iglesia modernista totalmente anticristiana, ¿no? Pues me robó la fe, ¿no? Me robó la posibilidad de haber crecido en una familia católica, haber tenido una vida católica, ¿no? Que es, en verdad, vivir el catolicismo es lo más hermoso que me ha podido ocurrir. Hermosísimo es para mí vivir el catolicismo. Amo el catolicismo, amo los mandamientos, amo las reglas. Es tan hermoso vivir con reglas, tan hermoso. Y para mí me robó eso, ¿no? Porque yo crecí en una familia hecho un desbarajuste, ¿sí? ¿No? Muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque pues, no teníamos como tal la religión católica, ¿no? Entonces es muy difícil vivir así, ¿no? Yo siento que viví un infierno hasta los 36 años y que me dio un poquito más de reglas y ahora yo estoy muy feliz porque hay muchas reglas y soy feliz de seguirlas. Y es fácil, es muchísimo más fácil vivir el catolicismo. Entonces, claro que no estoy de acuerdo con el Concilio Vaticano II, ¿no? Y por eso he emprendido esa lucha, ¿no? Para que los niños, ¿no? Hoy yo que hablo con muchos papás que tienen niños, sean fieles a la Iglesia Católica, vivan la fe de Jesucristo. Entonces van a tener matrimonios muy hermosos, hijos muy sólidos. Uh-huh. También poder
ayudar a otros a que enderecen sus caminos. Dios tiene 6 años enderezándome y es muy hermoso caminar recto, caminar derecho. Al principio no es sencillo porque uno tiene la voluntad muy endurecida y uno quiere hacer lo que cree que debe de hacer, pero cuando se pone en manos de Dios y empieza a hacer lo que Dios dice, uno descubre pues verdaderas alegrías. Y bueno, el Señor no me dejó, ¿no? No me dejó morir así, anticatólica, ¿no? Pagana, sino que me llamó y pues me llamó fuerte. Yo jamás me hubiera imaginado hace 6 años yo era una mujer de mundo, totalmente mundana, mundana, mundana. Y hoy estoy caminando el postulantado para ser monja. Imagínense, es así como otro mundo, otra vida. Jamás, yo misma no me lo hubiera imaginado. Pero imagínense qué hermoso lo que es capaz de hacer Jesucristo. Yo por eso le creo todo a Jesucristo, todo. Cuando Él dice, los haré odres nuevos, nuevos. Claro que nos hace odres nuevos. Entonces, no pierdan la esperanza, no le tengan miedo a la palabra sede vacante, no te vas a ir al infierno, te lo prometo. No eres un sectario. Cuando tú entras aquí, mira, primero eres recibido con poderle ofrecer a Dios una misa donde sí está Jesucristo. Poderle ofrecer al Padre a Jesucristo. Encuentras silencio. Encuentras gente que está luchando contra sí mismo para no pecar. Está tratando de ser modesto, ¿sí? Está tratando de aprender. Está tratando de rezar. Entonces, es algo que tú ves, si traes los ojos modernistas, pues es así. A mí se me hizo siempre muy hermoso, siempre me gustó la tradición, siempre. Y aunque no la vivía porque creía que estaba demasiado lejos, ¿no? Pero claro que yo era la que yo estaba lejos de Dios, pero conforme me fui acercando, bueno, ahora estoy muy cerca. Y hay gente que lo puede ver como raro, como que fanáticos, pero el enamorado de Dios, que es de los que está llena ¿no? Quisiéramos llenar la tradición, sabe que es hermosísimo poderle dar todo, todo a Dios y no guardarse uno nada, ¿sí? Después te vas encontrando con que hay enseñanza verdadera. Después te vas encontrando con que hay barras de contención donde te van ayudando fuertemente a que dejes el pecado. Entonces imagínate llegar a un lugar donde les importa tu alma, donde a ti te importa el alma de los demás y donde empezamos todos a caminar juntos por el alma del otro, ¿sí? Así que no tengan miedo a la palabra sede vacante. Cuando tú conoces al obispo, a los obispos, a los sacerdotes, ves su amor, ves el amor. Yo los oigo constantemente expresarse nuestro Señor Jesucristo, lo que sea la voluntad de Dios, nuestra Madre Santísima, los santos, hablan todo el día de los santos. Entonces, y en el modernismo eso no pasa, no pasa, ¿sí? Entonces, bueno, el modernismo te dice, no, eres sede vacante, eres un excomulgado, te fuiste a una secta, pero cuando estás aquí, se sabe que es la iglesia de Cristo, porque Él es el Rey, porque Él manda, y todos los que amamos a Dios nos sometemos a Él, ¿sí? Entonces, bueno, es muchísimo más fácil de ir, pues de ir comprendiendo todas estas cosas. Bueno, ahorita voy a responder preguntas con todo gusto. Voy a terminar la grabación. Les doy muchas gracias por haber estado. Mañana vamos a comenzar con otra homilía que también nos va a ayudar muchísimo. Y cualquier duda, saben que siempre pueden escribirme. Aquí en la descripción del video está mi número de WhatsApp, pero también se los puedo dar más 52 56 12 06 70 32 y con mucho gusto puedo platicarte de lo que es la vida en la tradición y de cómo yo he visto la eficacia que hay en mi alma, y yo espero que también permitas que haya esa eficacia en tu alma y en la de los tuyos. Vamos a rezar por Monseñor Rodrigo da Silva, que es un privilegio para nuestra Iglesia Católica, dándole gracias a la Santísima Trinidad, pidiendo que lo defienda, que lo proteja y que lo haga santo, porque como él, sinceramente, no hay dos, ¿eh? Es muy, muy, muy especial. Es un hombre con el corazón del rey David.
con el corazón de Jesucristo, tan sencillo. Algún día te platicaré cómo fue que le conocí, que tuve la oportunidad de encontrarme con él. Pero es alguien impresionante, lo da todo y no pide nada, no pide nada. Entonces, poca gente creo que lo ha podido conocer y admitir que es así, porque está rodeado de muchísimas envidias, pero quien ama a Jesucristo puede ver que ese corazón es igualito al de nuestro Señor Jesús. Vamos a rezar por él. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y no por ser sencillo, y de verdad que muy, muy cuidadoso en la enseñanza, es muy estricto. También es muy estricto. Yo digo que ese señor es un trueno. Este obispo es un trueno. En verdad es un hombre muy poderoso, muy fuerte. Y yo espero que un día lo conozcan y que se enamoren tanto, tanto de él, como nuestra comunidad está profundamente enamorada de este corazón que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de buen pastor. Que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Y aquí me quedo para responder preguntas a los que están en vivo conectados. Si tú te quieres conectar en vivo, publicamos el enlace en el grupo de Santidad en Camino de Telegram. Me gusta mucho tiene una imagen de nuestro Señor Jesucristo tomando a una oveja perdida. Y así hay muchos perdidos. Y tenemos aquí a nuestro buen pastor. Así que vamos a rezar muchísimo por Monseñor Rodrigo da Silva, por nuestra comunidad de la Sagrada Familia, porque estamos haciendo grandes esfuerzos para poder para poder sostener esta misión. Así que les pedimos todas sus ayudas posibles, oración y mucha ayuda económica, porque sinceramente sostener un lugar así es muy costoso, muy costoso. Hemos gastado muchísimo, así que si nos pueden ayudar de verdad con lo que a ustedes les sea posible, cualquier ayuda, aunque para ti parezca pequeña, para nosotros es muy grande. Aquí en la descripción del video encuentras las cuentas para donar y te agradecemos muchísimo tu generosidad. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hermanita Dulce. Dame un momentito, déjame terminar la grabación. No me voy a ir, nada más voy a detenerla.